Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, los saludo en esta mañana de domingo 9 de agosto del año 2020, en la cual nos corresponde celebrar y conmemorar el noveno domingo del ciclo de San Mateo. Llevamos varias semanas ya con lecturas del Evangelio de San Mateo. Hemos hecho varias explicaciones al respecto y hoy día tenemos esta lectura súper importante que está tomada de Mateo, obviamente, 14, del versículo 22 al 34. En esta lectura yo quisiera introducirles a un tema sumamente importante que tiene que ver con la tempestad y las aguas. La tempestad y las aguas que son en este evangelio motivo de temor, de incertidumbre. Y un poco es la condición del discípulo, del alumno es débil, del alumno que se ve atado de manos por su condición de no saber, de estar principiando en una labor, y fundamentalmente está lleno de terror, está lleno de incertidumbre, está lleno de miedo. Un poco también la falta de valentía, la falta de certidumbre en que su labor está siendo bien realizada. Y en contraparte tenemos la acción de Jesús en la vida del discípulo, en la vida de todos nosotros, que nos llena de fe, de confianza, de firmeza, diciéndonos: yo soy la roca, apóyense en mí, yo estoy aquí. Y cuando Jesús está, es que se disipan todos los miedos, todas las problemáticas que podemos nosotros enfrentar en nuestra vida. ¿Bien? En torno a esto va a hablar hoy día el Evangelio, y por eso los quiero invitar a entrar en detalle en el texto. Dice: en aquel tiempo Jesús obligó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a las multitudes. Despedidas las multitudes, subió al monte para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Sin duda que hay que establecer un nexo con la lectura del domingo anterior, porque aquí se produce un tema de continuidad de temas. Muchas veces se tiende a caer en el error de sacar de contexto, de tomar un texto literario del Evangelio aparte, ¿cierto? Y analizarlo solo. Eso a mí personalmente no me gusta, porque siempre hay que poner el marco general de Mateo, que lo hemos hecho en algunas oportunidades anteriormente, ¿cierto? Cuando hicimos la estructura, cuando hablamos del concepto del Evangelio según Mateo. Y hoy día también es necesario poner en contexto, debido a que, si ustedes se dan cuenta, esta lectura de hoy día está pegadita a la lectura del domingo anterior. Y no es porque corresponda por el octavo o el noveno, sino que es la lectura que sigue en el Evangelio a la del domingo anterior, que fue de Mateo 14, del 14 al 22. Hoy día tenemos del 23 al 22 al 34. Entonces están pegaditas, seguidas unas de otras. Y si ustedes recuerdan, esta continuidad tiene que ver con una cosa muy importante, que es Jesús enseñando, Jesús predicando, Jesús sanando, alimentando, cubriendo la necesidad, y finalmente retirándose para orar solo en el monte. Aquí tenemos la imagen de discípulos desvalidos. Los discípulos están desvalidos, están un poco atados de manos porque ven a gente desvalida, ven a gente necesitada, y ellos no son capaces de cubrir la necesidad. Recuerden que Jesús les dice: bueno, denles de comer ustedes. Y ellos dicen: tenemos solamente 5 panes y 2 peces, no alcanza. Ellos sienten su limitación, ellos sienten su discapacidad para hacer algo, por eso recurren al Señor. Y este mismo discípulo desvalido, que somos nosotros, es decir, aquí no tiene que ver con que ellos hace 2000 años eran así y nosotros no somos así. Somos igual, incluso más desvalidos, más temerosos, más inciertos en nuestra vida que ellos. Y es por eso que el Señor hoy día viene a hablarte a ti, para darte fuerza, para darte convencimiento. Tenemos a los discípulos desvalidos en Mateo con la multiplicación de los panes, que se llama, cuando Jesús alimenta en verdad la multitud con 5 panes y 2 peces. Y hoy día tenemos también a discípulos desvalidos que están en medio de una tempestad, en medio de fuertes vientos, en medio de oleaje, en medio de esta incertidumbre, que la barca débil, pequeña, se va a hundir, está en medio del mar. Pero bien, Jesús sin duda que aquí hace uso de su autoridad divina.
¿Por qué? Porque como leímos recién, dice la primera frase, en aquel tiempo Jesús obligó a sus discípulos. Los obligó no porque hayan sido desobedientes, no porque hayan tenido que ser un poco forzados a entrar a la barca, sino que Jesús aquí usa su autoridad de Hijo de Dios y de Salvador. ¿Por qué? Porque en definitiva Él lo que está haciendo es usando ese poder que Él tiene, porque esa autoridad proviene de cómo Él va a hacer las cosas, ¿no? Porque las cosas tienen que ser como Dios quiere y no como yo le planteo muchas veces. Ese es el error que nosotros tenemos en nuestra vida, que muchas veces tratamos nosotros de condicionar a Dios en nuestros diálogos, en nuestras alianzas humanas así pequeñitas para con Dios, y en definitiva no aceptamos su autoridad, queremos nosotros imponer nuestra autoridad, y no es así. La autoridad de Jesús viene en el hecho de que Él está dando confianza, los obliga a entrar a la barca y los pone ahí, dándoles confianza, seguridad, y los envía a un viaje, ¿cierto? Porque Él tenía que hacer otra cosa mucho más importante, que era despedir a la gente. Vuelvo a repetir este paradigma, este esquema de la predicación de Jesús: predicar, enseñar, sanar, resucitar, cubrir la necesidad, despedir a la multitud en forma personal y después dedicarse a orar solo en algún lugar apartado. Seguimos con el texto que dice: entre tanto la barca se había alejado ya muchos estadios de la ribera y se encontraba combatida por las olas, pues el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Interesante texto esto de caminar sobre el mar, los estadios. ¿Por qué? Porque un estadio, en la medida romana, digamos, en la antigüedad, eran aproximadamente 180 metros. Un estadio, hoy día una cancha debe tener 110, 120 metros. Bueno, esa es la medida antigua de 180 metros. Y nosotros tenemos una referencia muy importante en Juan 6:19, cuando dice el mismo texto paralelo, los discípulos ya estaban a 25 o 30 estadios. 25 o 30 estadios, si hacemos el cálculo, son aproximadamente 6 kilómetros. Entonces, 6 kilómetros de la costa, en una barca pequeña, débil, que está muy precaria, es una situación bastante peligrosa, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Está lejos de la costa, está una embarcación precaria, hay viento, hay oleaje, hay marejada, ¿cierto? Y ese es el ambiente. Ahora, la cuarta vigilia era aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, porque es el horario romano, ¿cierto? Que se dividía en vigilias, y para hacer el cuento corto, es entre las 3 y las 6 de la mañana. Ese es el horario en que estaban trabajando. Ahora, si ustedes hacen una conexión con el texto anterior, que es la alimentación de las 5.000 almas, más mujeres y niños, estamos hablando de un arduo día de trabajo, no solamente de alimentar, sino que de predicar. Los discípulos estaban a la par con Jesucristo, estaban trabajando junto con Él en la predicación, en la sanación. Y llega el momento en que estas personas tienen que ser alimentadas, y son ellos, los discípulos, quienes los alimentan. Entonces, un largo día de trabajo, que culmina con esta travesía en el mar a las 4, 5, 6 de la mañana, ¿cierto? Donde estaban los discípulos ya cargados de sueño, cansados, agotados por la labor física que habían realizado. No solamente era el hecho de estar despiertos, sino que el hecho de haber trabajado y de estar agotados. Entonces, te va poniendo un poco la historia, Mateo, en esta... vamos a desembocar en algo muy lindo desde mi punto de vista. Ya estará poniendo un poco los pilares de la historia. Gente muy cansada, en una barca, en el mar. Después Jesús se aleja, va a rezar y finalmente se encuentra con los discípulos. Ahora, aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con el trasfondo del Antiguo Testamento. Quien domina el mar es Dios, nadie más. El único que domina sobre el mar es Dios, el Señor, porque Él tiene el poder. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas referencias, no las voy a poner acá, pero si las quieren buscar se las voy a nombrar, en el sentido de que no solamente el poder para abrir el Mar Rojo, para salir de Egipto, sino que Job 9:8, Job 38:16, Salmos 77:19, Isaías 33:16, Isaías 51 del 9 al 10, Habacuc de 3 al 5. Todas estas citas son muy importantes porque hablan de la relación con el mar, pero nadie, nunca, jamás pudo caminar sobre el mar. El único que camina sobre el mar es el Señor, porque está sobre las aguas. Ahora,
Eh, Cuando Jesús baja del monte, se para la ribera y camina hacia los discípulos, ¿cierto? Esto es muy importante entenderlo como es algo que solamente Dios puede hacer. Y cuando Dios trabaja, es igual que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiente, ¿y quién le voy a decir yo a tu pueblo que los envía? Yo soy. Aquí la misma palabra ocupa Jesucristo. Yo soy. No temáis, yo soy, les dice. El yo soy es el famoso oón, que significa lo existente. Y este oón está relacionado íntimamente con la presencia de Dios. Jesús en los íconos ortodoxos, en la aureola, tiene pintada la palabra oón, lo existente, porque es la forma de designar a Dios. Dios es la existencia. Dios es la existencia misma, ¿cierto? Y la existencia va a hacer que tú puedas, al recibirlo, existir con Él en su plenitud y en su amor. La iglesia de Mateo, entonces, aquí, porque sin duda que ya saben todos que Mateo habla de la iglesia, eclesía, la iglesia de Mateo está luchando en este mar. Y la imagen es muy importante porque Mateo está escribiendo desde el ambiente de la persecución. Entonces, si ustedes quieren un adelanto, tenemos a la iglesia que está simbolizada en la barca, dentro del mar, que es la persecución, Jesús, los discípulos, y esta pugna por recibir a Jesús, ¿cierto? Por tener a Jesús, y Jesús sea quien nos salve, nos libere y nos lleve hacia la salvación. Seguimos con el texto, por favor. Y los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y de miedo gritaron. Pero al instante Jesús les habló diciendo: animaos, yo soy, no temáis. Pedro le respondió diciendo: Señor, si eres tú, mándame ir sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí hay un tema muy importante relacionado con la palabra mar. La palabra mar en la literatura occidental le llaman talasa o tálasa. Y esta palabra talasa o tálasa proviene del griego thálasa. Thálasa se tradujo, es muy interesante, se tradujo para la mitología latina como mare. Thálasa es la diosa del mar, esa es definitiva. Thálasa es la diosa del mar, y la diosa del mar, Thálasa, está personificada en el mar Mediterráneo. Ese es un poco el paralelo. Thálasa, mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo, aflicción. Mar Mediterráneo, cuenca del Mediterráneo, ¿cierto? Dominio romano. Entonces, la imagen que, si ustedes se dan cuenta, se va configurando, es muy importante porque tiene que ver con algo mucho más grande, que es la iglesia en persecución. El mensaje de Mateo es para la iglesia en persecución. Y aquí hay discusiones de los eruditos y los escritores y los teólogos en torno a que si Jesús caminó o no caminó sobre las aguas. El tema para nosotros queda en segundo plano, porque aquí el tema tiene que ver con una relación querigmática o una relación evangélica, de evangelización de Mateo hacia su pueblo. ¿Qué quiere decirle Mateo a su gente? Mateo le quiere decir que aquí hay una iglesia que está con los discípulos, obviamente, los 12 apóstoles, más Jesús, que está siendo ahí zarandeada por las aguas, y que la voz del Señor dice: yo soy, no temáis. Y cuando Él sube a la barca, cuando Él entra en la iglesia, cuando Él está en tu corazón, eso es, cuando Él está contigo, dentro de ti, se calma la tempestad, pasa el miedo, pasa el temor, pasa la incertidumbre. Continuamos con el texto. Pero al ver el fuerte viento, temió, y comenzando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron a la barca, se calmó el viento. Aquí hay un llamado a la fe, hay un llamado a la confianza. No pruebes tu fe caminando en la playa, en una piscina, por favor. Aquí hay es una imagen escatológica, una imagen, si se quiere, desde el punto de vista simple, futurista. Mateo nos está hablando de la persecución, años 65-70, pero está viendo hacia adelante, está mirando a esa iglesia que va a ser, que estaba comenzando a ser perseguida, y que en definitiva todos ustedes saben que pasó por 3-4 siglos de tremendas persecuciones. La imagen es fuerte, la imagen de la barca hoy día es usada por el movimiento ecuménico, por las fraternidades ecuménicas,
por el movimiento ecuménico mundial. La barca, ¿cierto?, que está en el mar. ¿Por qué? Porque esta misma imagen que tomó Mateo para la iglesia, la toma el movimiento ecuménico para decir, somos iglesia. Los seguidores de Cristo somos todos iglesia, por eso nos simbolizamos y nos reflejamos en la barca. Verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios es una frase que está presente mucho en Mateo, porque pareciera ser, si ustedes lo ven desde ese punto de vista, que Jesús está metiendo bulla. La labor de Jesucristo está teniendo eco. ¿Por qué? Porque no solamente el centurión romano, sino que también por ahí el hermano, el rey Herodes, en 14:1, ya había escuchado, ¿cierto?, de la fama de Jesús que se estaba extendiendo. La identidad de Jesús se está revelando. El Señor está metiendo bulla. Dios está siendo conocido. Hay cosas que están sucediendo y no son menores. Que el rey escuche que algo está sucediendo es algo muy importante. Hoy día la imagen es la iglesia, que es la barca con los discípulos, y Jesús está en el mar de la aflicción. Tu vida está en el mar de la aflicción. Tu existencia está zozobrando. Sientes miedo, sientes temor. Sientes que nada te puede ayudar. Te estás hundiendo igual que Pedro. Sin embargo, Jesucristo te toma de la mano y te dice, ten fe, arriba, salgamos adelante. Estamos viviendo un tiempo de aflicción, es verdad. Estamos viviendo un tiempo que nos atemoriza, que nos aterroriza con la pandemia, con el coronavirus, con todas estas cosas que están sucediendo y muchas más que suceden. El Señor te dice, toma mi mano, no tengas miedo, sé fiel a mí. Y no solamente sé fiel a mí, sino que ten fe en esta iglesia, ten fe en esta fe tuya que está en tu corazón. Protégete, cuídate, sigue las reglas. El estar en la barca es estar en la iglesia, y estar en la iglesia es ser obediente, porque nosotros tenemos ese concepto de comunidad obediente, no solamente a la fe, a los dogmas, sino que a todo nuestro ordenamiento eclesiástico. Repito, Jesús, este molde muy importante, Jesús predica, enseña, Jesús sana la necesidad, da de comer, resucita, y finalmente, ¿qué es lo que hace? Despide a la multitud, tener un trato personal y amoroso, despedir, vayan, que les vaya bien, cuídense, eso es despedir. Y finalmente, retirarse a orar solo. La oración es solo, apártate a orar. No busques la bulla, busca la soledad, busca el silencio para encontrarte con el Señor. Y la mejor oración es decir, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, repetidamente. Porque Dios no necesita que le cuentes tus necesidades. Dios conoce tu corazón, Dios te salva, Dios te apoya, Dios te da fuerza. Jesús está con nosotros, Jesús nos bendice y Jesús nos da la fuerza y la fe para salir adelante y vencer todos nuestros miedos, todos nuestros temores, todas nuestras incertidumbres. Que el Señor te bendiga. Amén.